Mi nombre es Caín, el primogénito de Adán y Eva, los primeros seres humanos en habitar la tierra. Desde pequeño, mis padres me contaban sobre el tiempo que vivieron en el jardín del Edén, un lugar perfecto, donde todo era armonía hasta que desobedecieron a Dios. Esa desobediencia nos marcó a todos. A mí, a mi hermano Abel y a toda la humanidad. Aunque no fuimos responsables directos de esa caída, las consecuencias del pecado original nos persiguieron desde el día en que nacimos. Vivíamos en un mundo diferente al de nuestros padres, uno donde la tierra ya no daba sus frutos con facilidad, y donde el trabajo duro era necesario para sobrevivir. Mi vida giraba en torno a la agricultura. Pasaba mis días cultivando la tierra, sembrando y recogiendo los frutos que necesitábamos para subsistir. Mientras tanto, mi hermano Abel se dedicaba al pastoreo. Era su tarea cuidar las ovejas, asegurarse de que estuvieran bien alimentadas y seguras. Así vivíamos, cada uno enfocado en su tarea, cumpliendo con lo que se esperaba de nosotros. Un día, sentí la necesidad de ofrecer algo a Dios, al Creador, como muestra de gratitud. Sabía que debía honrarlo de alguna manera, así que tomé parte de los frutos que había cosechado y los llevé como ofrenda. Mi hermano, Abel, también decidió hacer una ofrenda. Sin pensarlo mucho, llevó a Dios lo mejor de su rebaño, las primeras crías y la grasa de los corderos, lo más preciado que tenía. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, algo sucedió que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con el mismo favor mi sacrificio. Fue un golpe duro, un sentimiento de rechazo que no esperaba. ¿Por qué? ¿Acaso no era suficiente lo que le había dado? La pregunta comenzó a dar vueltas en mi cabeza y, aunque trataba de ignorarla, el resentimiento empezó a germinar en mi corazón. Algo dentro de mí cambió ese día, y lo peor estaba por venir. Pero en ese momento, todo lo que sentía era confusión, rabia y, lo más importante, una profunda envidia hacia Abel. Mientras estos sentimientos oscuros se apoderaban de mí, Dios, conociendo lo que pasaba en mi interior, decidió hablarme directamente. Pero en lugar de cambiar mi corazón, sus palabras fueron el detonante de algo mucho más grande. Después de lo que sucedió con nuestras ofrendas, un cambio profundo ocurrió dentro de mí. Aparentemente, todo estaba igual, Abel cuidaba de sus ovejas y yo continuaba trabajando la tierra. Pero por dentro, algo crecía en mi corazón. Cada vez que miraba a mi hermano, sentía un ardor que no podía controlar. Esa envidia me quemaba por dentro. ¿Por qué Dios había aceptado su sacrificio y no el mío? ¿Acaso no había trabajado lo suficiente? ¿Qué tenía Abel que yo no? El resentimiento se apoderaba de mí poco a poco, y cada día que pasaba, la distancia entre mi hermano y yo se hacía más grande. Empecé a verlo no solo como mi hermano, sino como un rival, alguien que de alguna manera había tomado lo que me pertenecía. Era como si su éxito significara mi fracaso. Y cada vez que recordaba la mirada de Dios sobre su ofrenda, mi frustración aumentaba. Entonces, algo inesperado sucedió. Dios me habló. Sí, directamente. Me dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, listo para devorarte. Tú debes dominarlo.
Esa advertencia resonó en mi mente, pero, en lugar de calmar mi enojo, lo alimentó aún más. Dios me estaba diciendo que yo era responsable de lo que sentía, que si las cosas no habían salido como esperaba, era por mi propia culpa. Sin embargo, en ese momento, no pude aceptar esa verdad. Me sentía humillado. Y mientras más pensaba en sus palabras, más aumentaba mi frustración. La envidia hacia Abel se convirtió en algo más oscuro. No podía soportar verlo. Cada vez que ofrecía sacrificios, recordaba cómo Dios lo había favorecido, cómo había despreciado mi esfuerzo. Y entonces, sin darme cuenta, esa envidia se transformó en odio. Un odio tan profundo que ya no podía contenerlo. Dios me había advertido sobre el peligro del pecado, sobre cómo debía dominarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, cegado por mi enojo, lo ignoré. Ya no podía ver más allá de mi rabia. No podía entender que la verdadera lucha no era con mi hermano, sino conmigo mismo. En mi mente, solo había una solución, una forma de liberarme de ese dolor que me consumía: Abel tenía que desaparecer. Y así, con el corazón lleno de ira, decidí que había llegado el momento de actuar. Llamé a Abel para que me acompañara al campo, sin que él sospechara lo que estaba a punto de suceder. El día llegó. Llamé a Abel para que me acompañara al campo, como habíamos hecho tantas veces antes. Él no sospechaba nada. ¿Cómo lo haría? Yo era su hermano, la persona en quien más confiaba. Mientras caminábamos juntos, una parte de mí dudaba. ¿Realmente podía hacer lo que había estado planeando en mi mente? Pero la envidia y el odio que habían crecido dentro de mí me cegaban. El campo parecía más desolado ese día, y el silencio entre nosotros se volvía cada vez más pesado, como si la tierra misma supiera lo que iba a suceder. Cuando llegamos al lugar apartado, todo ocurrió rápido, casi sin pensarlo. En un momento de furia incontrolable, me lancé sobre Abel. Él, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. Mis manos, que antes habían trabajado la tierra para dar vida, ahora se levantaban para quitarla. Mientras lo golpeaba, toda la frustración, la rabia y la envidia que había acumulado explotaron. No me detuve hasta que todo quedó en silencio. El cuerpo de mi hermano yacía en el suelo. El pasto estaba manchado de su sangre, esa sangre que gritaba, aunque no lo hacía con palabras. Caí de rodillas junto a él, mi corazón latiendo desbocado. El silencio se volvió ensordecedor. El mundo parecía haberse detenido en ese momento. La sangre de Abel se mezclaba con la tierra, esa tierra que había sido mi vida y que ahora, como castigo, bebía la sangre de mi propia carne y sangre. De pie, mirando el cuerpo de mi hermano, sentí algo que no esperaba: vacío. Pensé que el odio desaparecería cuando Abel lo hiciera, pero no fue así. El vacío era aún mayor. No solo había perdido a mi hermano, sino también una parte de mí mismo. Me di cuenta de que había cometido el primer asesinato de la historia humana. Yo, Caín, había hecho lo impensable. Todo por envidia, todo porque no pude dominar mis propios deseos oscuros. Miré a mi alrededor, sin saber qué hacer, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Mi mente estaba en blanco, pero mi corazón se hundía con cada segundo que pasaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a decirle a Dios? ¿Cómo podría ocultar lo que había hecho? El mundo ya no era el mismo, y yo tampoco. Mientras permanecía allí, paralizado por lo que había hecho, escuché la voz de Dios. Me llamaba. Sabía que no podía escapar de su mirada. Entonces, enfrenté el momento que más temía: el juicio por mi crimen.
Mientras estaba allí, frente al cuerpo de mi hermano, el silencio fue roto por una voz. No era cualquier voz, era la voz de Dios. Sabía lo que venía, pero eso no evitó que mi corazón se detuviera por un segundo al escuchar su llamado. ¿Dónde está tu hermano Abel?, me preguntó. Esa pregunta me atravesó como una espada. No era solo una pregunta, era un juicio disfrazado. Sabía que Dios lo sabía todo, pero, aún así, me atreví a responder con una mentira, con una insolencia que apenas reconozco como mía. No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En ese momento, mi propio descaro me sorprendió. ¿Quién era yo para hablarle así a Dios, el Creador? Pero el pecado ya había tomado control de mí por completo. Mi corazón estaba endurecido, y me aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, podría evadir la responsabilidad. Pero Dios, conociendo mi corazón y el de mi hermano, no permitió que mi mentira quedara impune. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese fue el momento en que todo se derrumbó. No había forma de escapar. La sangre de Abel, absorbida por la tierra que yo había trabajado, clamaba justicia ante Dios. No solo había matado a mi hermano, sino que había traído una maldición sobre mí y sobre la tierra misma. Fue entonces cuando Dios pronunció mi sentencia: maldito seas, tú serás desterrado de esta tierra, que ha bebido la sangre de tu hermano. Ya no te dará su fruto, y serás un errante y fugitivo en la tierra. Las palabras de Dios cayeron sobre mí como un peso insoportable. Ya no solo había perdido a mi hermano, sino también mi hogar, mi vida, todo lo que conocía. La tierra, que había sido mi sustento, ahora se rebelaría contra mí. No importaba cuánto trabajara, ya no encontraría descanso ni fruto de mi esfuerzo. Era un castigo peor de lo que había imaginado. Desesperado, clamé a Dios: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me destierras de esta tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Sabía que mi crimen era horrible, pero el miedo a la muerte me dominaba. Estaba condenado a vagar solo, sin raíces, sin lugar donde descansar. Era el destino de un excluido, de alguien que había perdido todo. Pero en medio de mi desesperación, algo sorprendente sucedió. Dios, en su justicia, no me abandonó completamente. Me marcó con una señal, una protección que evitaría que cualquier persona me matara. A pesar de todo lo que había hecho, Él no permitió que fuera asesinado. Mi castigo sería el vagar y vivir con el peso de mi crimen, pero no la muerte inmediata. Así, fui desterrado, y me dirigí hacia la tierra de Nod, al este del Edén, con la sombra del remordimiento y la culpa persiguiéndome cada paso. La marca que Dios puso sobre mí fue una señal de protección, pero también una carga. Vagaba sin rumbo, sin saber qué sería de mí. Sin embargo, mi vida no terminaría ahí. A pesar de mi pecado, el camino que tenía por delante aún guardaba más sorpresas. Después de todo lo sucedido, me encontré solo, errante, cargando con el peso de lo que había hecho. La señal de Dios sobre mí me protegía de aquellos que quisieran matarme, pero no podía escapar del dolor que me consumía por dentro. Cada paso que daba me recordaba a Abel, a mi hermano, a quien yo había arrebatado la vida. Mi vida ya no tenía el mismo sentido, y la tierra, que una vez había trabajado con mis manos, ya no me daba fruto. Era un fugitivo, un errante sin hogar, desterrado de todo lo que conocía. Me dirigí hacia la tierra de Nod, al este del Edén. Allí intenté reconstruir una vida. Pese a mi castigo, Dios me permitió continuar. Encontré una esposa y formé una familia.
Tuvimos un hijo al que llamamos Enoc, y con el tiempo, construí una ciudad a la que di su nombre. Sin embargo, aunque mi vida parecía seguir adelante, el eco de mi pecado nunca se desvaneció. Vivir con la culpa de haber asesinado a mi hermano era un peso que nunca se iba. Todo lo que hacía estaba marcado por ese recuerdo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuán lejos llegué por culpa de la envidia y el odio. Lo que comenzó como un simple sentimiento de inferioridad frente a Abel terminó en tragedia. Dios me había advertido que el pecado estaba a la puerta, esperando devorarme, pero yo no quise escuchar. En lugar de dominar mi enojo, me dejé dominar por él, y las consecuencias fueron terribles, no solo para mí, sino para toda mi familia. Aprendí que el pecado, cuando no se enfrenta, crece y destruye todo a su paso. Me convertí en el primer asesino de la historia, pero más que eso, fui el ejemplo de lo que sucede cuando el corazón del hombre se aleja de Dios. El castigo de Dios fue justo, pero incluso en su justicia, Él mostró misericordia al no permitirme morir a manos de otros. Me dio la oportunidad de vivir con mi error, de reflexionar sobre él, y de alguna manera, aprender de ello. No puedo cambiar lo que hice, ni puedo revivir a Abel. Su sangre sigue clamando desde la tierra, un recordatorio eterno de mi fracaso. Pero en medio de todo, comprendí que mi vida no estaba completamente perdida. Aunque había cometido un acto horrible, Dios no me abandonó por completo. Me marcó, sí, pero esa marca también era un signo de que todavía había esperanza, una oportunidad para seguir adelante, aunque el camino sería difícil. Ahora, al final de mi historia, solo puedo reflexionar sobre el daño que hice y las consecuencias de dejar que el pecado tome control de mi vida. Esta es la historia de cómo el primer asesinato ocurrió en la tierra, pero también es la historia de la misericordia de Dios, quien, a pesar de mi traición, me dio la oportunidad de seguir viviendo. Mi vida fue una mezcla de dolor, exilio y reflexión, pero a través de todo, aprendí una lección amarga: el pecado siempre busca destruir, pero aún en la destrucción, Dios nunca deja de ofrecer un rayo de misericordia. Aunque mi historia está marcada por el pecado y la tragedia, también es un recordatorio para ti, que escuchas esto ahora, de que siempre hay una oportunidad para reflexionar, arrepentirse y aprender. No permitas que el odio o la envidia te controlen como lo hicieron conmigo. Domina tus sentimientos antes de que ellos te dominen a ti, porque en cada decisión está el poder de construir o destruir.